Buenos días, damos comienzo entonces a esta segunda clase de Derecho Privado 1. En la primera clase habíamos hecho una introducción fundamentalmente sobre el concepto de derecho, la división en ramas del derecho y sobre ese final, ¿no? El cual previamente habíamos distinguido lo que era el derecho público y el derecho privado. Veíamos algunas ramas del derecho público y también del derecho privado, y dentro de ellas, dentro del derecho privado, ya analizábamos como parte de esa rama al derecho civil. Bien, en esta clase lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de analizar los mecanismos que ha tenido esta rama del derecho para exteriorizar sus contenidos, cuáles han sido las formas mediante las cuales se expresa este derecho privado y lo que se conoce como lo que han sido los mecanismos de compilación, de recopilación, de consolidación y de codificación de las leyes. Entendidos estos como procesos en los cuales las distintas sociedades o las distintas comunidades han tratado de organizar esta parte de el derecho, fundamentalmente lo que es el derecho civil como rama del derecho privado, para regular las conductas de esas mismas sociedades. Uno podría decir que se puede hacer una especie de jerarquía entre estos mecanismos que mencionábamos y decir que el origen ha sido la recopilación de leyes, se ha pasado luego a la consolidación de leyes y finalmente lo que se ha encontrado es un sistema más complejo que es el referido a la codificación de las leyes. Es necesario aclarar también que, como ustedes se imaginan, las comunidades en realidad la primera forma que encuentran de vincularse no es la ley escrita, sino que ha sido históricamente la costumbre, ¿no? La costumbre de los pueblos, esas conductas repetidas en el tiempo durante un lapso determinado, en los cuales se entiende que esa repetición de las conductas es de alguna manera vinculante jurídicamente, es decir, los distintos individuos de una comunidad la realizan sabiendo que de esa conducta se va a derivar un efecto para el ordenamiento jurídico. Pero a medida que las sociedades han crecido, a medida que los territorios se han poblado, que esas mismas comunidades han encontrado mayor dificultad para que las costumbres las puedan regir, aparece la forma de organización a través de la ley escrita. Por eso decimos que la primera forma de que la recopilación de las leyes es una forma muy simple, muy sencilla, muy poco compleja, en las cuales la organización jurídica de una comunidad pasa estrictamente por agrupar un conjunto de leyes que existen y que han existido a lo largo del tiempo en ese territorio durante un lapso, como les decía, durante un lapso de tiempo, y que las han hecho vincular jurídicamente los han hecho vincular a esos integrantes de esa comunidad. Piensen ustedes, lo van a ver fundamentalmente en los libros de texto, que hay recopilaciones o compilaciones ya en el derecho romano, ¿no? Propias de Justiniano, que luego han pasado al derecho español, digamos, la novísima recopilación, la vieja recopilación, bueno, un sinnúmero de compilaciones o recopilaciones en las cuales han tenido mucha importancia porque de alguna manera se busca un orden, se busca una forma de agrupar toda la legislación existente para fundamentalmente buscar cierta certeza
que deben tener los individuos para regular sus propias conductas. Piensen que si no se ubicaran en un cuerpo legislativo estas regulaciones, todos los integrantes de esa comunidad no sabrían al fin y al cabo cuáles son las leyes que los rigen y finalmente a qué conducta, ¿no?, deben atenerse. Pero esta primera forma, que se imaginan ustedes también, no tiene gran complejidad, luego fue siendo superada por otros mecanismos que le agregaban algunos elementos, le agregaban algún condimento un poco más útil para esa comunidad en ese momento, y que, por ejemplo, en el caso de la consolidación de las leyes, lo que hace ya no es agrupar solamente, es decir, unir y unificar en un solo texto las leyes existentes, sino que hace una división entre lo que es ley vigente o ley que tiene efectos jurídicos en ese tiempo al momento de la consolidación y leyes que han caído en lo que nosotros conocemos como desuetudo o desuso, en los cuales no tienen ningún tipo de trascendencia para la comunidad en las cuales va a regir o sobre las cuales va a regular la conducta esa consolidación. Ya notamos que es un escalón un poco más alto de la tarea de sistematización, ya hay una división entre lo que ya no tiene ningún tipo de efectos y lo que mantiene efecto actual en cuanto a esa legislación. Hay casos de consolidaciones famosas. En el caso de nuestro derecho ha habido una obra que ha sido seguida por muchos autores en el derecho nacional y que tiene que ver con la consolidación de las leyes que hizo Freitas para el gobierno de Brasil y que sirvió de alguna manera como fuente para los trabajos que posteriormente iba a hacer Vélez Sarsfield y que iban a darle lugar a nuestro Código Civil, ¿no? Bien, superado este estadio de la consolidación de las leyes, los estados, fundamentalmente, los poderes han encontrado, ¿no?, otra forma un poco más, ya más desarrollada, mucho más metódica y más compleja, que es sistematizar el conjunto de normas, ¿no?, de determinada rama, dando lugar a un código, es decir, a un cuerpo único de leyes que va a regir la conducta sobre esa rama del derecho para esa comunidad. El caso más claro que podemos observar nosotros en nuestro derecho, y es sobre lo cual vamos a estudiar a lo largo de esta materia, es un código civil. El código civil que nosotros tenemos en la actualidad, o el que fue creado y tuvo duración durante muchísimo tiempo por Vélez, responde a esta definición, ¿no?, de codificación, es decir, un cuerpo sistematizado, único y de contenido homogéneo y exclusivo que regula determinada materia. ¿Por qué se dice que, bueno, es el máximo escalón de sistematización? Bueno, precisamente por lo que hace el ingreso de una norma jurídica en ese código, la vuelve obligatoria, obviamente, al formar parte de ese sistema, y al ser parte de un código, los códigos se aprueban a través de leyes del Congreso Nacional por nuestra organización federal y por lo tanto pasan a ser una norma obligatoria una vez que se sancionan, ¿no?, y se publican en el boletín oficial. Entonces, que un artículo esté inserto en ese código lo vuelve una norma obligatoria para nuestra comunidad, al menos en materia civil.
La unicidad y la homogeneidad destacan a este sistema precisamente porque la única temática que aborda es aquella que tiene que ver con el derecho civil. Es decir, todo versa sobre la misma temática, no hay inclusión de, digamos, temáticas propias de otra rama del derecho, es exclusivamente, en este caso, lo referido a, dentro de las ramas de derecho privado, el derecho civil. El contenido es exclusivo, es decir, que lo que está allí no está en ninguna otra parte del ordenamiento, y a lo que hay que hacer y lo que hay que observar con mucha trascendencia es que se trata de un sistema, es decir, un sistema refiere a algo metódicamente organizado, algo en los cuales todas las normas tienen relación entre sí, no es agrupar caprichosamente o sin ningún tipo de orden o, digamos, sin ningún pensamiento ordenatorio de las distintas normas, sino que aquellos que crean ese código, que recurren a la codificación, han pensado previamente una forma de vincular y de unir estas normas de tal manera que no queden de algún modo descolgadas una de otras, y en las cuales la solución que proponen para resolver determinadas cuestiones jurídicas responde a una unidad. Lo cual no quiere decir que a veces sea necesario interpretar esas normas, buscarle el alcance, qué es lo que quiso significar el codificador, qué es lo que quiso resolver, y fundamentalmente tratar de entender las distintas normas de un modo comunitario, común, complementario, de tal manera que no se contradigan unas con otras, lo cual nos puede llevar a una solución errada, que es hacer prevalecer una norma sobre otra, haciendo de cuenta que determinada norma no ha sido incluida por el codificador. Por eso siempre la jurisprudencia en cuanto a norma de interpretación nos impone tratar de entender los artículos de un mismo código de un modo complementario o de un modo armónico, para tratar de llegar a una solución que permita precisamente entender ese sistema de un modo metódico.